seguir enfocándose en ciertos sentidos en la idea de compartir el conocimiento también, que es lo que actualmente sería como una parte fundamental del laboratorio, ¿no? Que es compartir las cosas que en nuestra curiosidad y en el devenir de los días pues hemos ido, no sé, realizando hallazgos, y esos mismos han sido los que hemos querido compartir en nuestras experiencias. Entonces, claro, el laboratorio empieza entre el 97 y el 98, como que no tenemos mucha certeza. Le ponemos como esa fecha para proponer una fecha también. Pero son los intereses como decir Jorge, ¿no? Que vienen más bien de una movida subterránea y no desde una cosa institucional, tampoco desde el mundo del arte en sí. O sea, luego con el tiempo como que ya nos vamos hacia ese lado y entendemos que también estas prácticas podrían formar parte de nuestra producción artística, ¿no? ¿Y en qué momento o cuáles son los primeros proyectos que hacen juntos? ¿Y cuál es el proyecto donde ustedes empiezan a enseñar a otra gente a hacer estos dispositivos? Creo que, como te decíamos, empezamos a hacer un proyecto de experimentación sonora, o sea, experimentar, a juntarnos a dañar guitarras, a dañar teclados, a probar juguetes, a buscar sonido. Construir percusiones electrónicas, con lo que pensaba yo que sería una batería electrónica, ¿no? Y bueno, hemos formado como varios grupos también, como de música, Madame Chaos. Como claro, un poco como esta idea de banda, ¿no? Sí. Como varios nombres, como que había presentaciones donde nos cambiábamos de nombre. Cada vez siempre, en la siguiente había otro nombre. Claro, una cosa también de eso, de no ser tan formales y de no institucionalizarse, que era como un poco un pensamiento entre adolescente y anti-institucional, ¿no? Que también puede venir de eso, de los residentes. Ajá, mucho de esto también, pues que no querer como ser conocidos como banda, sino como jugar en estos eventos en los que nos hemos podido colar a veces. Ha sido de todo, desde bares, tocadas en la calle, conciertos ya más formales, conciertos en instituciones y invitaciones, o sea, Festival de Música Contemporánea. Claro, me acuerdo. Y creo que, bueno, un rato antes nace la idea como laboratorio, porque retomando esta idea de bandas, idea de proyectos, en un punto, creo que cuando vos volviste de viaje o algo así, venía con la idea, como que nos vimos después de unos años, porque estaba como viajando, los dos estábamos como de viaje y igual hacíamos cosas colaborando y todo eso. Y de ahí luego cuando Jorge volvió, tenía como esta inquietud del nombre, ¿no? Tenemos otro nombre antes. O sea, siempre nos poníamos nombres así como, en realidad eran como nombres más payasos o cosas que sonaban como nada serio. Y el momento en que nos cambiamos de nombre por sugerencia de Jorge, todo tomó un rumbo distinto y de verdad, porque a ver, de llamarse Madame Chaos, Robotzuela o cosas así en los proyectos. Llamarse en un principio era el laboratorio para investigación y experimentación de la disonancia. Entonces era como un nombre rimbombante y de verdad nos empezaron a tener en cuenta, ¿no? Como que de haber sido completamente informales y haber estado trabajando al margen, a partir de ese nombre es como que todas las cosas se vuelven más formales y nos empiezan a tomar en cuenta y a dar oportunidades y como a eso. Quizás nosotros también nos empezamos a tomar más en serio. Y ahí viene este proyecto que es colaborar. Como el Jorge decía, habíamos estado dando talleres y todo eso, un poco queriendo compartir las cosas, ¿no? Con circuit bending, con cuestiones Atari Punk, lutería experimental. Y luego decidimos compartir con niños. Dijimos, o sea, esto va a estar súper bien. Pero a ver, nosotros cuando planteamos no estamos pensando como vamos a trabajar con niños porque sea un público fácil o algo así, sino porque pensamos que para nosotros va a ser un aprendizaje enorme trabajar con niños, porque dentro de la informalidad,
dentro de la curiosidad, de toda la... también todo el ímpetu que tiene en la infancia nos aportaban un montón a nosotros para generar nuevas inquietudes en cuestión al sonido, en cuestión a cómo jugar, a cómo sacar cosas. Y ahí hicimos... Fue un super proyecto, ¿no? Creo que en un punto hay varios como ángulos desde los cuales vamos abordando eso, porque primero es como descentrar las prácticas como de la ciudad, y luego también como no teníamos un afán muy de mesiánicos o de proyectos en comunidad para salvar a la comunidad, entonces también pensamos lugares que nos gustaba estar y pasar el tiempo. Y también era como, no sé, en un punto pensábamos que era como esta especie de show que va por los pueblos también. Aún no perdemos la esperanza de hacer algo así también. Claro, de ser atracción de feria, claro. Y en el marco de este primer evento que hacen, ¿dónde, o más bien, cuál es el marco donde lo hacen? ¿Hay un festival, hay un encuentro o solo llegan y deciden como contactarse con alguien para empezar a hacer este tipo de derivas? No, hubo una convocatoria de este festival de aviones de papel y bueno, ahí como que propusimos hacer este proyecto con ellos. Y la locación ya estaba dada, o sea, Puerto Quito era el sitio. O sea, había como unas O opciones. ustedes, ya. Y como que Decidimos pensamos por ahí. Y en este proyecto que ustedes empiezan a trabajar derivas sonoras, está grabar el río, grabar las hojas, grabar como el entorno. ¿Y cómo muestran el resultado? O sea, ¿cómo les enseñan a los niños de esta comunidad a trabajar con sus materiales, a producir? ¿Y cómo se presenta? Solemos utilizar varios recursos didácticos, pero como el eje que mueve es experimentar, ¿no? Y llevar también varios juguetes y ver las posibilidades. Y que luego la curiosidad de cada persona vaya generando como esa ruta para indagar. Nosotros proponemos cosas, en el caso de Puerto Quito creo que fue electroacústica. Entonces vamos de eso, como son dispositivos, como los micrófonos piezoeléctricos son bastante sencillos de utilizar, de adquirir, porque esa es otra parte importante, ¿no? Que pensamos en materiales de bajo costo para que si es que a alguien le sigue interesando, puede ser replicable la experiencia y pueda llevarse más allá del momento en el que nosotros estamos ahí. Entonces, no sé, pues era el estar ahí a diario, ¿no? Sí, teníamos creo que una sesión diaria o pasando un día, no me acuerdo bien. Una diaria. Que era una diaria, como nos reuníamos, como conversamos un poco, mostramos un poco, llevamos algunos prototipos nuestros. Y bueno, después de esto ya empezamos directamente a construir con los chicos, con latas, con palos, con cuerdas, cosas así. Y luego el final lo que hicimos fue un disco, que es un disco de edición casera, que es lo que casi siempre solemos hacer con el laboratorio, que es los discos se quedan con los participantes, nosotros por ahí subimos a la web y intentamos hacer una suerte de microdocumentales de la experiencia y que también le vamos colgando. Sí, en eso Ahí creo que hay dos cosas que son importantes que se juntan, ¿no? Por un lado está el interés en trabajar siempre bajas tecnologías, materiales de reciclaje, cosas que funcionan bajo esta lógica, hazlo tú mismo. Y por otro lado está la pedagogía. Hablemos de esta primera parte, ¿sí? ¿Por qué trabajar con bajas tecnologías? ¿Por qué lo de desecho? Bueno, nosotros venimos de eso, ¿no? De la precariedad, de como decía el patrón, no teníamos una computadora, teníamos algún piano electrónico que le empezamos a intervenir para generar los ruidos. Y es por eso que descubrimos, ¿no? Que podemos, con un piezoeléctrico, con un micrófono piezoeléctrico, montándole sobre una lata, se puede construir un generador de ruido, de sonido, o un instrumento, podría llamarse. Entonces, es por esto, porque venimos de ahí. Claro, y también era como nuestra propuesta, ¿no? De si nosotros lo podemos hacer, lo puede hacer cualquiera. Entonces, desde ahí es no poner como la traba de que los materiales, o que tengas el generador, o que tengas
no sé, la mega computadora, porque hay esa idea Claro. del low-tech y del high-tech, ¿no? Que también depende del contexto, no sé. Alguna vez escuchaba a alguien que hablaba acá que hacía low-tech, pero usaba 4 computadores, 6 proyectores y todo. Y claro, si le relacionas de eso a una producción europea o estadounidense, Puede sí ser. es un low-tech, pero dentro del low hay más low. Y quizás es en el terreno en el que nos gusta ubicarnos también, ¿no? En que no sea una cosa y que, que pueda tornarse privativa o sesgada por cuestiones económicas. Claro, es una postura política finalmente, ¿no? O sea, frente también a un mundo donde es como que se demanda la idea de que la última tecnología es lo que te va a permitir producir la mejor pieza, la mejor calidad, o sea, darle la vuelta. Exactamente, es como, Bajar la velocidad. como la imposición de la industria musical, por ejemplo. Podemos llamar de una grabación perfecta con los equipos de punta, pero no, puedes grabar tu propio disco en casa, tal vez con una laptop y un micrófono. Y viene la pedagogía. O sea, ¿para qué enseñar esto? Y de ahí viene la pedagogía. Como te decía, eso para nosotros también es constantemente un campo de experimentación, ¿no? Entonces, lo que entendemos, nuestras propuestas son como entornos de aprendizaje. Entonces, nosotros llegamos como tutores y obviamente estamos en esa cuestión de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En los diálogos que se pueden generar ahí. Y planteamos eso entendiendo que en alguna medida somos los tutores, pero la idea es como plantear un entorno de aprendizaje donde nosotros tenemos el rol de tutores y la gente que se involucra en los talleres son los aprendices, ¿no? Pero claro, involucrados en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues son multidireccionales los aprendizajes, entonces creo que empieza con alguna curiosidad que tenemos nosotros y como, no sé, hemos estado haciendo algún aparato o alguna cosa y ese es como el punto base, pero no es en sí el fin, ¿no? Es como el punto base y luego utilizamos un montón de recursos como para llegar a varias cosas, como tomamos muchas cosas de la plástica, como el dibujo, como eh, no sé, también grabamos con cámaras, con cosas, o sea, siempre está mutando los proyectos, entonces no son fijos en realidad. O sea, lo primero creo que nosotros pensamos políticamente es la idea del rol del tutor y cómo al momento en que haces una tutoría, pues estás trabajando en coordinación con los aprendices, pero tú también empiezas siendo un aprendiz, también estás, cuando vamos a territorio, pues nos enseñan un montón, ¿no? Y no solo es una cuestión demagógica, sino de verdad, o sea, cuando estás en Puerto Quito, por ejemplo, y se lanzan al río a nadar, por más que tú sepas nadar, eres un citadino que vas a aprender cómo nadan y cómo manejan su contexto las personas, o cuando estás en Esmeraldas y te dicen, no le tope a ese bicho porque le va a pasar esto, o no haga esto porque, o sea, te das cuenta que, claro, no es una propuesta vertical, sino es siempre una propuesta del diálogo. Y en ese diálogo se da esto que te mencionaba del entorno de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el entorno de aprendizaje? También es planteando por ahí unas herramientas y diciendo, bueno, hay estas cosas, ¿qué se les ocurre también ir haciendo? ¿Cómo podemos ir buscando o innovación o buscando la novedad o la parte lúdica y también la curiosidad y qué otro tipo de funciones podemos ir encontrando a estos tipos de situaciones? Y claro, otra parte importante es que siempre es utilizar recursos mínimos o irnos acoplando al contexto. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer una propuesta como cine hecho a mano, vamos a enseñar a filmar cosas, no enseñar, sino a proponer ahí, pues no vamos a utilizar grandes equipos, ¿no? Sino siempre nos vamos a ir acoplando con las cuestiones que podemos tener a mano, ir solucionando las cosas
en el momento. No sé si te... Sí, entonces también es pensar esta metodología de experimentación como una cosa también bastante libre, ¿no? De no llegar con un guión a enseñar, sino esperar que algo acontezca con los materiales disponibles. Sí, 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 como te mencioné un rato, era como esta idea de caldo de cultivo que suena muy de laboratorio, pero al arte le gusta mucho usar términos médicos, ¿no? Eh, pero se parece a eso, ¿no? Es como que generas un ambiente por ahí idóneo o con algunas herramientas y va a resultar una experiencia que en nuestros saberes han sido experiencias bastante enriquecedoras. En realidad nos hemos ido formando en el campo también, en la cuestión pedagógica. Yo estudié artes plásticas y extrañamente nunca te enseñan pedagogía, por más que todos, y casi podría asegurar que todos terminamos enseñando de alguna manera en algún punto de la vida, ¿no? Y pasamos de una experimentación que se basa en el sonido, en el ruido, a una experimentación que empieza a ser cine. O sea, ¿por qué pasaron a la imagen y cómo fue ese tránsito? De decir, bueno, o sea, ¿podemos hacer cine casero? Eso, la idea era plantear una experiencia que no necesite de nosotros para ser entendida. Entonces, habían cosas como audífonos o cuestiones como aparatos, y claro, juguetes donde tú si querías te colocabas, veías, mirabas, jugabas con las diapositivas para proyectar y tener transparencia, te subías a las sillas y pedaleabas, no sé, utilizabas la mayoría de recursos que, claro, cuando los pusimos en sala, son cuestiones bastante sencillas, pero que en cuestiones ya de aprendizajes pueden tener como un alto impacto. Y eso fue la experiencia de pasarle, ¿no? Como de este archivo, pasarle a un lugar ya donde se pueda eh, leer de otra manera, pero no hicimos un paso así como literal, sino adaptamos para que la experiencia sea otra.